Los pensamientos son cosas, dice Napoleon Hill en Piense y hágase rico. Pero ¿qué significa esto y cómo podemos llevarlo a la práctica para tener algún resultado con esto? ¿Acaso significa que si yo estoy pensando en algo negativo, eso va a traer cosas negativas a mi vida? ¿Acaso si yo pienso en algo positivo, cómo hago para manifestar esos sueños? ¿No es algo muy esotérico, muy espiritual? ¿Será real o será una estafa más? Este libro, Piense y hágase rico. Vamos a hablar acerca de los pensamientos son cosas y cómo lo he llegado a entender yo y cómo puedes empezar a aplicarlo de una manera simple y sencilla. Mira, piensa lo siguiente, los pensamientos son energía. Así como yo en este momento soy una energía, porque soy un ser humano, compuesto de múltiples células, cada célula compuesta de múltiples átomos, cada átomo unido por las distintas energías. Absolutamente todo está compuesto de átomos. Este pasto que tú ves aquí, este jardín en mi casa que ves aquí, estas montañas que ves en el fondo, pues están compuestos de exactamente lo mismo, átomos. Y por alguna razón están unidos por una frecuencia, por una energía. Si tú lo piensas, cuando tú estás en un metro, cuando tú estás en tu casa, que todo está cerrado, las ventanas están selladas, lo que sería las puertas están cerradas, las paredes están cerradas, todo está cerrado y estás en tu casa. Y por alguna razón entra la señal de tu celular, ¿no? Y tú puedes realizar una llamada, tú puedes hablar con otras personas. Tú puedes empezar a comunicarte con el mundo gracias a través del Internet. ¿Y qué es eso del Internet? Bueno, pues adivina qué, también es parte de las distintas energías. Tú crees en tu Internet porque lo pagas todos los meses, pero no crees que tu mente es capaz de manifestar. Pero realmente sí, y realmente pueden pasar cosas muy locas y extrañas en tu vida. Piensa lo siguiente, una persona que tiene mucho odio en su corazón, una persona que es muy malhumorada, que es muy mal geniada, este tipo de personas tienden a enfermarse mucho más porque esa emoción que ellos están sintiendo, esos pensamientos de odio hacia otras personas o de arrepentimiento o de culpa o de vergüenza, son pensamientos que se repiten una y otra vez. Y cuando son repetidos tanto tiempo, tienen que manifestarse en materia de alguna manera. Y en el caso de muchas personas, tristemente, se manifiestan en enfermedades. Si tú lees a personajes como el Dr. Joe Dispenza, hay casos en el libro de Deja de ser tú, yo me leí como 3 libros de ellos, Sobrenatural, Deja de ser tú, y no recuerdo muy bien el otro nombre, pero había una historia de una chica que contaba que había creado una enfermedad en la cual ella no podía caminar por el simple hecho de que su padre le prestara atención, y llevaba como 10 años sin poder caminar, porque cuando ella antes, y podía caminar, ella antes, su padre no la respetaba, no la trataba bien y simplemente no la hacía sentir bien. Pero una vez que ella dejó de caminar por un pequeño accidente, entonces ella se dio cuenta de, wow, papá me cuida porque estoy enferma. Entonces si yo sigo enferma, papá me va a seguir cuidando, ¿no? Y dentro de su mente se creó esta realidad que siguió manifestando esta enfermedad, por eso ya no mejoraba, por eso ya seguía en silla de ruedas. Porque entonces ella tenía ese miedo de que si un día ella se levantaba y dejaba de tener esta enfermedad, entonces ahora sí, papá iba a volver a tratarla mal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se había creado una enfermedad simplemente a través de sus pensamientos, a través de sus creencias. Ahora, toda enfermedad, todas las cosas que nos pasan en la vida, ¿son gracias a nuestros pensamientos? Bueno, es una de las cuestiones más extrañas del mundo, pero cada vez más me doy cuenta de que realmente sí. Realmente tú atraes a través de tu mente, que es un emisor, atraes cosas buenas o atraes cosas negativas. Si lo piensas, tú puedes tener 2 tipos de personas. Tú podrías ser 2 tipos de personas. Un día estás en una sensación de que todo puede salir bien. Ese día te encuentras con la persona correcta, ese día comes y te encuentras con el restaurante donde te dan la mejor comida, ese día la gente te trata amablemente, ese día todo te sale muy bien y te sientes extremadamente bien. Pero luego hay otro día en donde por alguna razón te sientes mal, sea que te den una mala noticia, sea que ocurrió algo negativo en tu vida, sea que algo está pasando, ¿no? Y tu energía es bastante baja. Bueno, ese día no te encuentras a nadie, digamos, de buen humor, o sea, no hay nada que te eleve el buen humor, la comida te sabe feo, o el hecho de que te empiezan a pasar cosas malas, te golpeas un dedito con los muebles de tu casa y empiezan a ocurrir cosas negativas. Entonces, si te das cuenta, no es la cuestión externa, sino que es todo interno. Y al final tu energía, tu frecuencia, pues va a terminar atrayendo ese tipo de cosas, sean positivas o sean negativas. Y esto es muy, muy loco porque si lo piensas, tiene mucho sentido. La persona que es muy negativa
Entonces tiene tantos pensamientos negativos que se enferma, ¿no? Pero la persona que es tan positiva, no importa lo que esté viviendo, se sana fácilmente, ¿no? Una gripa, una enfermedad, una fiebre, sana fácilmente, ¿no? Pero en cambio, una persona que está triste, y de hecho eso tiene mucha explicación científica, de hecho si buscas como entender un poco más esto, ocurre que cuando tú estás en un estado de estrés, entonces tu cuerpo no puede recuperarse. Tu cuerpo puede estar en lucha o en huida, que sería como, se acerca un tigre, entonces tienes que estar ahí con la adrenalina a todo pulmón para poder correr, ¿sabes? Con toda la energía, ¿no? Y los músculos se tensan, tienes que huir. Cuando sientes que, no sé, alguien te va a robar por la calle, cuando sientes que algo malo va a pasar, un desastre natural, tienes que correr por tu vida, tienes que salvarte. Entonces tu cuerpo activa ese mecanismo y se activa cuando estás en estrés, ¿no? Normalmente, cuando vives este tipo de situaciones, tú sales del peligro y ya te tranquilizas, te relajas. Pero en nuestra sociedad actual, hay mucha gente que vive estresada por el tráfico, por el vecino, por lo que hace X situación, por lo que pasa en las noticias, por lo que dijo mamá, por lo que dijo papá, por lo que... cientos de cosas que estresan a las personas, pero todo es como interno, ¿no? Incluso las redes sociales, cuando consumes mucho contenido negativo, como noticias negativas en el mundo, pues el cerebro también se estresa. Y cuando estás en ese estado no puedes recuperarte, no puedes regenerarte. Pero en cambio cuando tú estás en el otro estado, que sería el contrario, que es como más tranquilo, más relajado, todo puede estar como muy bien, entonces el cuerpo entra en un estado de recuperación. Y tiene mucho sentido, o sea, tú lo puedes ver, le puedes ir a preguntar a un médico, ok, una persona que está súper alterada, estresada, como que está súper negativa, súper quejona, pues se va a enfermar más. Pero una persona que está positiva, con actitud, con ganas de salir adelante, es mucho más probable que sobreviva a ese tipo de enfermedades. Tiene sentido, lo hemos visto en cientos de casos, hemos conocido cientos de personas a nuestro alrededor que viven algo similar, y eso es parte de lo que te permite entender que los pensamientos son cosas. Que lo que tú tienes aquí en la mente al final se va a ver en una realidad. Pero muchas veces como que tú dices, bueno, a ver, si yo pienso en un carro y en un carro y en un carro y en un carro, ¿dónde aparece el carro? ¿No? Entonces como que a veces dudas acerca de este poder, pero realmente ocurre. ¿Sabes? Realmente si tú empiezas a pensar en un carro, en un carro, en un carro, es posible que luego lo veas en las calles. Es posible que luego, por alguna razón, conozcas a alguien que tiene ese carro, ¿no? O es posible que luego empieces a tener contactos que te ofrezcan ese tipo de carro, ¿no? Porque lo estás manifestando a través de tus pensamientos. Ahora, que si tú vas a pensar y que va a aparecer mágicamente ahí en tu garaje, pues realmente eso no ocurre, ¿no? Porque eso ya rompe como todas las leyes de la naturaleza. Algo que yo he entendido a través de esos libros de Napoleon Hill es que cuando tú empiezas a buscar estos temas de muchas veces espirituales, de manifestación, de los pensamientos son cosas, pues lo que realmente ocurre es que cuando tú te sientes conectado con esta parte, te empiezan a llegar planes, te empieza a llegar una intuición de que deberías hacer algo, de que deberías lanzar un producto, de que deberías hablar con alguien, de que deberías entrar en la mentoría con alguien, de que deberías comprar el curso de alguien o comprar algún libro, ¿no? O ir hacia algún lugar. Hay una historia muy extraña en este libro de Más astuto que el diablo, que Napoleon Hill cuenta que él estaba pues haciendo como su proceso de escribir los libros, de más situaciones, y durante un momento de su vida se alió con una persona que y estaba investigando como un delito, ¿no? Era como un problema en la policía y que la policía estaba ayudando como unos delincuentes, de más situaciones, y esa persona sacó el reportaje. Cuando sacó el reportaje, a esta persona, que era amigo de Napoleon Hill, lo mataron, ¿no? Entonces lo mataron y todo fue un escándalo y demás situaciones, y a Napoleon Hill también lo amenazaron de muerte por estar trabajando con esa persona. Cuando él vivió esa experiencia tan terrible, él sintió muchísimo miedo a la muerte, él salió huyendo de esa ciudad donde estaba, se fue a esconder como donde unos familiares a un estado muy lejano en Estados Unidos y simplemente se fue a esconder. Vivió con miedo, no salía a la calle, siempre tenía como el arma por ahí cerca y estaba así como en un estado constante de estrés. Durante esa época su vida se fue hacia abajo, ¿sabes? Tenía tanto miedo, tenía tanto temor que simplemente económicamente le empezó a ir bastante mal. Y en ese sentido empezó a perder la fe. Pero llegó un día, después de varios años de estar en ese estancamiento, en esa depresión, en esa tristeza, que dijo, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esto. Lo que él hizo fue lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Tú también lo puedes aplicar. Él decía que salía a caminar cuando hacía sol, porque el hecho de caminar te permite aumentar tus niveles de energía, es saludable para ti. Y además de eso se autosugestionaba, todo el tiempo iba pensando en su mente algo así como yo puedo, yo lo voy a conseguir, voy a encontrar la respuesta, voy a publicar esta fórmula del éxito, voy a publicar estos libros, voy a encontrar quién de más situaciones. Empezó a autosugestionarse, simplemente se hablaba así. Recuerda, los pensamientos son cosas, entonces su energía empezó a cambiar. Cuando su energía empezó a cambiar, él recibió una señal.
tienes que ir a Filadelfia. ¿No? Entonces él decía, what the fuck, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que tengo que ir a Filadelfia? ¿Y a qué tengo que ir a esa ciudad? ¿No? O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Eso está aquí, escrito en el libro. El hombre no entendía, ¿sabes? El hombre no entendía por qué lo tenía que hacer. Estaba quebrado, estaba sin mucho dinero. Pero él simplemente siguió las órdenes, él siguió la intuición, siguió esa voz de la conciencia. Pero él decía, no tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo soluciona? Entonces, se le ocurrió, pídele prestado dinero al primo tal, ¿no? Al familiar tal, él te prestará dinero. Entonces era como, bueno, pues vamos a preguntarle, a ver, me prestas $40, voy a viajar a tal lado. Te presto 100, ¿no? Entonces, se fue con más dinero del que esperaba. Y en medio de eso le ocurrieron distintas situaciones. Por ejemplo, él decía, no, me voy a buscar un hotel en ese año de 1920, 1930. Pues en esa época, como que, no sé, me voy a buscar un hotel de $1, ¿no? O sea, como algo súper económico, que me alcance. Pero la voz de la conciencia de nuevo le decía, no, vete al mejor hotel, vete al hotel de $20, de $10, algo así por noche, que era como el más lujoso en esa época. Y él hizo caso, ¿no? Y él no entendía por qué, y se sentía otra vez desesperado, como que confía, ¿no? Simplemente confía, no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, pero confía. En medio de todo esto, esa voz de la conciencia le dijo que tenía que sacar una lista de personas a las cuales le iba a pedir financiación. Sacó toda la lista, estuvo trabajando durante un montón de tiempo, llegó un nombre. Ese nombre, cuando él lo colocó en la lista, él sentía que tenía que llamar a esa persona. La llamó, la contactó. Y casualmente, esa persona al siguiente día iba a estar en Filadelfia, iba a estar en la ciudad. Y a partir de ahí, él tuvo una reunión con esa persona era la correcta, y le soltó una inversión de $25,000 para poder publicar sus libros. Y él dijo, what the fuck? O sea, como que se quedó como de, wow, las leyes del éxito que estoy escribiendo sí funcionan. Y entonces ahí como que lo comprobó. Y esta historia, lo que quiero que deduzcas de todo esto es que muchas veces cuando tú aprendes de desarrollo personal acerca de todo este tipo de cosas, no es como que vas a estar pensando todo el día, uy, que me llegue un avión, ¿no? Y como en el GTA, como en distintos juegos, y te aparece ahí como el avión. Sino que lo que te aparece es una idea, es un plan, que tú dices, no entiendo por qué tengo ganas de hacer esto, pero siento que está bien, ¿no? Siento que realmente el camino es ese. Ya eso también lo dice mucho Kevin Trudeau en su deseo de su mandato. Y siento que debería estar publicando ese tipo de cosas. Pero no entiendo por qué, no entiendo cuál es la visión, no entiendo cuál es el plan, no sé si va a funcionar, demás situaciones, pero tengo una sensación de que debería hacer ese tipo de cosas. Y cuando lo planteas de esa manera es porque te sugestionaste, o sea, estuviste aplicando lo de metas, desarrollo personal, de estar trabajando en tener una alta energía, en sentirte bien, en controlar tus pensamientos, y te empiezan a llegar esos planes. Y ahora lo que tienes que hacer es trabajar duro y ejecutar esos planes que te empiezan a llegar. Y cuando empiezan a ocurrir, pues digamos que todo ahora sí empieza a llegar a tu vida, ¿no? Ya no llegas con el esfuerzo, con la negatividad, con el estrés, sino que ahora tú sientes que hay algo más grande que tú, hay una parte espiritual que te está proveyendo de esas ideas, que te está proveyendo de esos planes, y las cosas empiezan a fluir, ¿no? Y si tú no me crees absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, pues simplemente pruébalo, ¿no? Prueba un día, buscar sentirte bien, comer bien, alimentarte bien, hacer ejercicio, tener pensamientos en donde estés escribiendo tus metas, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, y vas a ver cómo te empiezan a venir ideas, vas a ver cómo te empiezan a venir planes. Y ahora lo único que tienes que hacer es hacer caso, ¿sí? Y todos los días vas a hacer lo mismo. Todos los días van a llegar planes. Todos los días van a llegar sensaciones de, uy, tienes que grabar este tipo de videos. Tienes que hacer esta acción para tu negocio. Y cuando lo empieces a hacer, pues, digamos que todo se va a empezar a construir. Ahora, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Si quieres un carro, si quieres una casa, si quieres vivir en cierto lugar, pues tienes que vivir un proceso, ¿no? Es como cuando quieres construir músculo en el gimnasio. Tienes que vivir un proceso, ¿no? Yo en mi caso llevo en este momento 10 meses o 11 meses creo ya yendo al gimnasio, y en esos 11 meses he podido bajar 10 kilos en este momento y ya estamos cerca de llegar al kilo número 11, ¿no? Hemos bajado un montón de peso y consecuencias de eso tengo que comprar nueva ropa, ¿no? Igual esta camisa es oversize, ¿no? Esta camisa es grande, pero por ejemplo los pantalones se me caen, ¿no? Y es como, Dios mío, ya la ropa anterior ya no me queda, y empieza a tener ese tipo de cambios en tu vida. Pero todo ocurrió también en ese sentido de cambiar mis pensamientos. Primero cambié mis pensamientos y luego empecé a tener un plan de acción. Y cuando quise aumentar mis niveles de resultados, porque al principio siento yo que fue bastante mediocre, pues entonces llegaron nuevos planes, llegaron nuevas personas. Conocí a un entrenador físico-culturista que me está apoyando. Conocí a, por ejemplo, Yados, que me ha inspirado a distintas dietas, distintas formas de hacer ejercicio, y que también habla de cosas muy espirituales.
Y empecé a tener distintos contactos, distintos mentores, mi círculo cambió, personas que escuchaba yo no las escucho, ahora escucho a otros. Y es como de wow, o sea, realmente las cosas se empezaron a alinear. Y lo único que cambió fue mis pensamientos, cambié mi objetivo y de esta manera empezó a darse como todo el resto, ¿no? Y luego fue simplemente hacer caso. Y en este sentido, quiero recomendarte eso, simplemente empieza a escuchar esa voz de la conciencia y hacia dónde te lleva. Pero escúchala teniendo una meta, ¿no? Define hacia dónde quieres ir. Porque si tú empiezas a escuchar, de alguna manera, ya no la voz de la conciencia, sino que sería la voz del maligno, pues entonces es cuando vas a la deriva, ¿no? Cuando dices sí a todo, cuando no eres capaz de decirle no a ciertas cosas. Y en ese sentido te puedes ahogar en medio de cosas que no son positivas para tu vida, ¿no? Que realmente te pueden hacer daño. Así que define una meta, define dónde quieres ir y los planes van a empezar a llegar a ti, ¿vale? Así que mi nombre es Jonathan Rengifo. Si quieres ayuda en creación de marca personal, en que quieres entender cómo yo puedo vivir de publicar esos videos a través de YouTube, de cómo yo me siento en mi jardín, coloco mi celular allí, me coloco micrófono y cómo monetizo este tipo de videos, cómo hago para que más personas conozcan mi marca, cómo hago para que más personas conozcan mis servicios, para que puedan generar un modelo de negocio a través de crear marca personal, crear comunidades y empezar a vender productos digitales a más de 40 países. Si quieres entender este modelo de negocio, entonces mira los enlaces en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar información acerca de mi mentoría personalizada en la que te acompaño a crear 7 fuentes de ingreso con tu marca personal. Como publicando videos en Instagram y publicando videos en YouTube, puedes ganar dinero por internet, vendiendo servicios, productos digitales, marketing de afiliados y múltiples maneras que se pueden combinar todas al mismo tiempo para tener un negocio sólido. Y si tú quieres emprender, pero quieres hablar conmigo, quieres contarme cuál es tu situación y que te dé una recomendación específica, entonces ahí abajo también vas a encontrar un WhatsApp. Ahí me vas a poder contactar a mí personalmente, yo respondo a ese WhatsApp y me puedes contar, oye, ¿cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? Y yo te voy a contar si te puedo ayudar o qué te puedo recomendar, ¿no? Que también te podría recomendar un libro, ¿sabes? La idea es poder crear relaciones, no clientes, relaciones a largo plazo. Así que, ya sabes, mira los enlaces en la descripción. Gracias por ver este video y nos vemos.